El título octavo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aborda lo que denomina la protección de la Constitución. En el capítulo segundo, lo que se va a llamar los estados de excepción. Comencemos pues por establecer qué son los estados de excepción, qué denomina la Constitución así. Y es bueno hacer referencia al artículo 337 de la susodicha, que apunta: el presidente o presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas al derecho, a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. He dado lectura al texto porque de él se infieren, y vamos a metodológicamente trabajar así, una serie de derivaciones y de significativas observaciones que hemos de levantar. Primero que todo, la naturaleza política y jurídica que concentra, digamos, el instituto. Políticamente ahí hay una apreciación, ha hecho por supuesto largamente evidente que pudieran no reclamar ningún complemento, pues hay un terremoto, hay un cataclismo, hay un tsunami, por hablar de esas cosas pues con las que a veces los periódicos nos ilustran, verdaderas circunstancias excepcionales, y nos parece pues necesario digamos, pensar demasiado que el gobierno, que el Estado, tiene que actuar rápidamente, que tiene que hacerlo con mucha fuerza, con mucha voluntad y eficazmente. En ese orden de ideas que se va inscribiendo ese instituto que en nuestra Constitución llamamos los estados de excepción. ¿Cómo manejar circunstancias excepcionales que afecten gravemente la vida de la República, de la nación, de la sociedad, de sus instituciones, de su economía eventualmente y por supuesto de su paz social, de su paz institucional, de la vida misma pues del país? Hay circunstancias que pueden soliviantar realmente, que pueden turbar, que pueden traducirse en molestias, más que molestias, en dificultades gruesas, como para la marcha normal, ordinaria, corriente de las instituciones y de la sociedad. Ha querido la Constitución ver allí la posibilidad de hacer llamado a ese instituto que llamamos los estados de excepción. Pongamos un ejemplo. Ese cataclismo que dije, pues debería provocar lo que también alguna doctrina deriva allí, digamos, en el gobierno un llamado a disponer de plenos poderes. En ese camino de los plenos poderes, la relación de poder y competencia que está en la Constitución establecida puede verse alterada. Pongo ese ejemplo para mejor comprensión. Pero volvamos al 337 de manera que no se nos enriquezcan mucho algunos elementos pues, que son concomitantes, y sigamos metodológicamente siguiendo la pauta que la Constitución marca. El 337 lo primero que nos dice es que hay una apreciación del señor presidente de la República en Consejo de Ministros que le puede dar lugar a que declare los estados de excepción. El asunto no queda allí, como veremos más adelante, va a trascender y va a ser llamado
a otros poderes o a otros órganos del poder público. Pero no me quiero apurar demasiado, quiero dejar claro y preciso que el primero de los movimientos institucionales en el tránsito de los estados de excepción está a cargo del señor presidente de la República en Consejo de Ministros. Esto del Consejo de Ministros es realmente interesante, aunque parezca cuando leemos pues lo que es en Venezuela el Consejo de Ministros y la relación entre ministros y presidente, pues aunque no luzca demasiado significativo, pero marca un primer control. ¿Qué quiero decir con esto? Que un asunto tan sensible como el de los estados de excepción no lo maneja específicamente, únicamente, exclusivamente, excluyentemente ninguno de los órganos del poder público, sino que varios de ellos están llamados a concurrir para el manejo del asunto, para que no se produzcan abusos. La historia de Venezuela, el tema de las garantías y la suspensión de las garantías, es bien sabido, no nos extenderemos mucho, pero pudiéramos recordar episodios muy lamentables en los que el poder ha actuado más allá de lo que puede relevar la sobriedad y la serenidad con la cual se administra un poder que pertenece al pueblo, que no es de nadie en particular, sino del pueblo, pero que ha sido por un ejercicio soberano de elección, digamos, delegado en alguna forma a algunos órganos del poder público para que actúen en su nombre y provecho. Es bueno también recordar a Karl Lowenstein, en Teoría de la Constitución, que establece una serie de controles que hacen posible que la actuación del poder se vea sujetada a mecanismos que cuiden su legitimidad y su regularidad. Y Lowenstein nos diría allí que ese primer elemento que está presente, de acuerdo al cual el presidente decreta los estados de excepción en Consejo de Ministros, tendría que verse como un control del tipo intraórgano, un control horizontal del tipo intraórgano, porque se produce dentro del cuerpo del Poder Ejecutivo. Importante pues que tengamos eso en cuenta. Pero el señor presidente de la República en Consejo de Ministros decreta pues esos estados de excepción para abordar circunstancias excepcionales que ordinariamente no podrían manejarse, digamos, con el instrumental del que se dispone. Si hacemos un poco una lectura trayendo a nuestros comentarios a la doctrina, recordaremos al danés Timpen, Herbert Timpen, quien, por cierto, nos habla de los plenos poderes. Hace un rato hice una mención para decidir cómo abordar, cómo atender la contingencia. Y es allí donde vamos a ver la naturaleza de los estados de excepción. El gobierno tiene que afrontarlos. El gobierno eventualmente tiene que tomar decisiones en los que pueden no cumplir extremos legales, pero el principio de los estados de excepción es aquel que releva de aquel aforismo latino tan importante: necesitas legem non habet. Estamos en medio de una circunstancia excepcional, estamos en el medio de estados de necesidad y no podemos detenernos pues simplemente en el cumplimiento de una normativa, sino que tenemos que acometer, digamos, las acciones necesarias para regularizar los términos en los que esa contingencia puede afectar, puede turbar, puede comprometer la marcha ordinaria y, cuidado, eventualmente pues la integridad física, la integridad material, la integridad espiritual de los conciudadanos. Entonces queda un poco eso primero claro. Pero, y aquí lo extraordinario, ha querido la Constitución del
1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manejar el asunto tratando de no, digamos, no alejar la fuerza de la constitucionalidad y en particular aquella que apunta a la salvaguarda, al garantismo de los derechos humanos, inclusive en el tratamiento, que ya sabemos es excepcional, extraordinario, de los estados de excepción. Vale decir, en ningún caso podrá comprometerse garantías tales como el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los llamados demás derechos humanos intangibles. Esto lo vamos a ver de seguida cuando abordemos la glosa, el comentario del artículo 338, representa y constituye pues una apuesta gruesa que hizo el constituyente para ensayar de mantener en sus cabales constitucionales al gobierno cuando aborda y actúa frente a situaciones de emergencia o situaciones circunstanciales, digamos, extraordinarias.